la firma de abogado que se respete tiene su buen investigador, lo van a citar. Se lo llevan para la audiencia, que se chupe todas las audiencias. ¿Por qué? Porque esas personas saben más que uno las mañas más terribles del mundo. Entonces, se sientan ustedes, atrás su investigador tomando nota, ustedes siempre tomen nota de absolutamente todo y mucha claridad cuando van a hablar de la medida de aseguramiento, fines constitucionales. Ojo con eso. Y el alcance que le dan. Entonces, volvemos al asunto. Si nosotros hacemos una lectura muy especial del 308, vamos a encontrar, miren ese momento donde dice, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenida legalmente se puede inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta que se investiga. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a determinar que estos elementos materiales probatorios sí se obedecen a una postura de la formulación de imputación, es decir, que sí tienen ese contraste probatorio frente a la situación fáctica de los hechos jurídicamente relevantes expuestos en la imputación y no expuestos más bien, sino imputados. Ojo con eso, muchachos. Entonces, el primer análisis de ustedes es, hey, este man sí cumple con eso o no cumple con eso. Estos elementos materiales probatorios tienen relación con lo que supuestamente los hechos que demostraron, por ejemplo, el homicidio, el video del homicidio. Claro, tenemos el video en el momento en que el señor sale disparándole. Claro, eso es un elemento que demuestra efectivamente que la persona sí pudo haber sido autor o partícipe. Listo. Ahí vamos analizando después de los fines constitucionales, pero muy importantes, muchachos, el test de proporcionalidad. Sin el test de proporcionalidad, la Fiscalía General de la Nación no puede sustentar bien una medida de aseguramiento. Porque, por ejemplo, el test de proporcionalidad es una garantía constitucional que viene de tratados internacionales con la finalidad de evitar que el poder punitivo del Estado se desborde tratando de meter a todo el mundo a la cárcel. Si eso fuera, si no existiera el test de proporcionalidad, no existirían penas y medidas de aseguramiento graduables, sino simplemente todo el mundo para el hueco y chao. ¿Listo? Pero no, aquí lo que tratamos es hacer lo contrario, de decir, oiga, acuérdense de esa teoría, de ese fin de la pena. Acuérdense que decíamos de la retribución, decíamos de la prevención general, ¿cierto? ¿Qué tanto tengo que hacer yo por una retribución? Por ejemplo, un venezolano ahorita en estos momentos en estado de COVID-19 se encuentra acá en el norte de Bogotá, lleva días sin comer y encuentra una bicicleta de un rapitendero que se bajó a entregar un domicilio. El tipo sale corriendo, se monta en la bicicleta y hurta la bicicleta. ¿Ustedes creen que por ese simple hecho sí debe ser encarcelada la persona? No, señor. No, y aunado a la cuantía, tampoco, pues, tampoco es para una medida de aseguramiento de privación de la libertad. Ok, y se lo pongo de la siguiente manera. El rapitendero tiene una bicicleta GT de 15 millones de pesos. Es su único patrimonio. El valor que tiene esa bicicleta es el doble porque su papá fue campeón de ciclismo y falleció. Ya el Claro que valor sí. ya cambia, ¿sí o no? Claro. Entonces, le voy a mi punto de vista, mi doctor, también le voy a dar mi argumentación. Y como en el derecho, pues todo depende. Depende el fiscal, depende el juez y depende también cómo se cometió el hurto. Esas Perfecto. son las ideas, Y la todo depende. situación de marginalidad. Exactamente. Y el modus operandi
de la actuación de esta persona, aunado a anotaciones judiciales que haya sido condenado, porque tampoco actualmente, por solo anotaciones judiciales o esos antecedentes que ha tenido la persona, tampoco va para una pena privativa de la libertad. Listo, perfecto. Lo pongo de la siguiente manera. Bicicleta vale 70.000 pesos. No sirve para nada. A duras penas se transporta ese rapitendero 2 cuadras porque cada rato se vara. Pero nuestro autor no la cogió en el momento que está el rapitendero distraído, sino que fue con el empleo de un arma cortopunzante. A cambiar. Totalmente, ¿cierto? Total, claro. Y son las circunstancias que toca entrar a analizar con el test de proporcionalidad. Ustedes lo que estaban haciendo ahí sin querer era un test de proporcionalidad. Dice la norma también. Y mirando la necesidad. Coincide que está la secuencia. Si el fabricante. No entendí nada, pero bueno, listo. Bueno, muchachos, entonces está así la medida de aseguramiento. Ellos solicitan la medida y demás. Ustedes ya tienen su equipo. Siempre pidan un receso para buscar elementos materiales probatorios y poder analizar por lo menos los de la Fiscalía General de la Nación en debida forma para hacer una debida argumentación. Una pregunta. Luisito, dímelo. Lo que pasa es que yo veo que usted está hablando de elementos materiales probatorios ahí en la medida de aseguramiento, pero la Fiscalía no tiene obligación de revelar sus elementos materiales probatorios hasta la formulación de acusación. Pero sí. No, Luisito, te corrijo. La obligación de la Fiscalía General de la Nación es no revelarlos en la audiencia de formulación de imputación. No descubrirlos. Hasta acusación. Exactamente. Pero si va a solicitar medida de aseguramiento, dice, por analogía, el juez de control de garantías a petición del fiscal general de la Nación o cuando, mire, decretará, aquí está, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenida legalmente se puede inferir razonablemente. Es decir, el mismo artículo está diciendo, usted ya tiene que traer acá a la audiencia elementos materiales probatorios que el juez tiene que valorar para determinar si existe o no. Pero acuérdense, muchachos, ¿qué hace normalmente la Fiscalía General de la Nación cuando tiene un buen caso? Descubre el 20% de la prueba, ¿cierto? Y eso de que lo descubre, mire, es que es muy curioso. Ellos a veces tienen unas ínfulas de no sé qué les pasa. Y yo que los conozco tantos años que trabajé con ellos, pero a veces, por ejemplo, si a mí yo ya conocí todo el elemento material probatorio en las audiencias preliminares, ¿por qué no me hacen de una vez el descubrimiento de ese elemento material probatorio? En sentido estricto. ¿Por qué? ¿Qué hacen ellos? Normalmente le prestan a uno el cuaderno en la audiencia. Lea. Y usted lo que alcanza a copiar, muchachos. Eso y les toca, copien lo que más puedan de los elementos materiales probatorios para mirar cómo lo puede controvertir. ¿Qué les digo yo que ustedes pueden llegar a hacer? Y es una maña. Díganle al juez, soliciten al juez, señoría. Entre los presentes está mi investigador privado que se llama tal, identificado tal, y que tiene cursos de tal. Señoría, en virtud, para poder ejercer en debida forma el derecho a la defensa, le ruego que mi investigador pueda acceder a los documentos porque él hace parte de la defensa. Y listo, y se dividen el trabajo y empiecen a leer, porque usted leyendo solo se vuelve loco, no alcanza. Y como a veces los jueces traten de pedir siempre mínimo un día, que les quede un día hábil para poder recopilar todos los elementos que ustedes necesiten o sean indispensables. Hay casos muy complejos, yo he logrado que me den 3 días y pues uno hace una gran tarea en esos 3 días porque a veces las entidades se demoran respondiendo peticiones y demás. Como se supone que uno no sabe en primera medida de qué se va a tratar el asunto, pues es ahí en ese momento cuando. Entonces, listo, ya ahí está el artículo y vamos a analizar un punto, muchachos. Eso que tú acabas de hablar, Luisito, los elementos.
Ya habíamos, estábamos hablando de la prórroga de medida de aseguramiento antes, pero si ustedes se dan cuenta, ese 307, muchachos, ese artículo 307 tiene algo muy especial para nosotros los litigantes. ¿Por qué? Resulta que la prórroga de medida de aseguramiento normalmente la embarran los fiscales. Es una institución que no ha sido muy explotada, hay poca jurisprudencia, hay una jurisprudencia que es una sentencia de tutela que salió con ocasión a una tutela que presentó en el caso de el hermano Uribe, el doctor Jaime Granados. Está esa sentencia y por ahí otra, una que es mía que está que sale. Vamos a ver si logramos algo ahí en esa jurisprudencia. Miren, aquí dice, en el 307 que nos leyó la compañera. Dice, en los casos susceptibles de prórroga, los jueces de control de garantías para resolver sobre la solicitud de levantamiento o prórroga de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad deberán considerar, además de los requisitos contemplados en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal. Además de los requisitos. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que cuando se va a prórroga de medida de aseguramiento, muchachos, y esa es la perrada que les enseño, ojo, tienen que volverse a tener esos requisitos objetivos y subjetivos. Es decir, un elemento material probatorio nuevo que permite inferir nuevamente que la prórroga es necesaria. ¿Por qué? Porque se rompería con la estructura del derecho y la seguridad jurídica, porque el juez que está en esa audiencia de prórroga de medida de aseguramiento no conoció los elementos que sí conoció el juez que impuso la medida. Y ese juez no le puede hacer un control vertical, horizontal, a lo ya fallado. ¿Sí? Y el requisito sine qua non importantísimo es que no se trata de un simple conteo, de una simple sumatoria de un año para decir, ya se cumplió un año, venga, prorróguese. Porque si fuera solo el conteo, no hubiera necesidad de ir a un juez de control de garantías para prorrogar una medida de aseguramiento, sino sería más bien con un memorial o una cosa chimba así. No, pues acá tiene que entrarse el análisis, muchachos. Entonces, ¿ustedes qué van a exigir? Ustedes van a exigir en esa nueva audiencia la prórroga. Ustedes van a decir, claro, procede, pero si hay proporcionalidad, si hay urgencia, si hay elemento material probatorio distinto al que se usó en la audiencia anterior. ¿Listo? ¿Y cuál es la consecuencia de no prosperar? Pues que su cliente sale libre con una no privativa de la libertad. Hay jueces que no acceden a la sustitución en la misma audiencia. Dicen, no, porque eso es el sorprendimiento para las partes y bueno. Yo tengo una audiencia muy buena, muchachos. El que la quiera escuchar, la proyecto o se la envío, en la cual el juez no prorrogó. Y no prorrogó, yo le tuve unos argumentos muy humildes, pero el tipo dio una cátedra sobre prórroga de medida de aseguramiento. Me parece que es indispensable escucharla porque el tipo sí que domina el tema. Ahora bien, pues, ustedes dirán, listo, se impone una medida, vamos a la prórroga, llega el juez, traen una prueba nueva. No es solo traerla. Acuérdense, inferencia razonable. ¿Listo? Ojo con eso. Entonces, muchachos, si ya pasó más de un año, la fiscalía dentro de los 12 meses anteriores al vencimiento no solicitó la prórroga. Ustedes van a solicitar la sustitución de medida de aseguramiento, ¿sí o no? Nos vamos a solicitar la sustitución de medida de aseguramiento del cliente. Listo. Organizamos nuestro discurso, organizamos todo.
Y resulta que ustedes se van a encontrar con jueces que van a buscar que no se haga la audiencia. Es lo más cotidiano. Eso pasa muy seguido. Pero ustedes tienen que ir con un argumento. Y el argumento es, cuando vayan a radicar el formato de solicitud de audiencia preliminar, ustedes ponen solicitud, sustitución de medida de aseguramiento y entre paréntesis, artículo 307, parágrafo, para que no vayamos a confundir con un instituto que vamos a ver más adelante, que es directamente la sustitución de medida de aseguramiento por algunas causales establecidas. ¿Listo? Entonces ustedes ponen eso. ¿Quién habló? Yo Lima. Es que aquí decía que hay que poner lo que estaba diciendo el profe, parágrafo 2 del artículo 307, según el cual quien solicite las medidas de aseguramiento tiene la carga probatoria. Y entonces decía o sea, en eso era lo de los fines constitucionales, que cuando el juez de control de garantías esté revisando eso, uno debe como inmediatamente poner como los principios de proporcionalidad y racionalidad para que no prospere eso hasta que uno tenga las pruebas necesarias para defender al cliente. Claro, es que miremos, tiene una dualidad, Yoli, que es lo siguiente. Esa norma se permite la prórroga de la medida de aseguramiento. Si no se hizo lo de la prórroga de la medida de aseguramiento, esa misma norma está diciendo, usted de defensa puede solicitar, defensa o fiscalía inclusive, que se sustituya la medida de aseguramiento por no haberse prorrogado. Al existir esa dicotomía muy sencilla, el juez tiene que entrar a analizar, y es que este es el punto al que yo iba, Yoli. Tú me estás hablando de argumentos de audiencia, en este momento estaba hablando de formato de solicitud de audiencia. Les voy a poner en pantalla un formato para ver si podemos ubicar un poco el tema de una mejor manera. Un segundo. Este formato acá. Yo interrumpo la clase, pero estaba participando. Esto está No, cierra el micrófono, por favor. A ver, preliminar. No encuentro ninguno ahí, sí. Búsqueda. Gracias. Mierda, no encuentro. Bueno, les voy a compartir uno en el sistema, en la plataforma. Ahí les comparto uno. Sino simplemente en la plataforma, en el formato instituido por el Centro de Servicios Judiciales, dice qué clase de audiencia van a solicitar. Y ustedes van a poner ahí, entonces, sustitución y entre paréntesis 307, parágrafo. ¿Listo? Cuando vamos a buscar la sustitución de medida por esa causal. ¿Por qué toca hacer la claridad, muchachos? Porque si ustedes ponen solo sustitución de medida de aseguramiento, hay jueces que dicen, ustedes hacen toda la petición y dicen, pero es que usted hizo una audiencia de solicitud de sustitución de medida de aseguramiento, la misma está instituida en el artículo 314. Y el 314, y usted no me argumentó nada del 314. ¿Qué dice el 314? La detención preventiva en establecimiento carcelario podrá sustituirse por la del lugar de la residencia en los siguientes eventos. Cuando para el cumplimiento de los fines previstos para la medida de aseguramiento
sea suficiente la reclusión en lugar de residencia, aspecto que será fundamentado por quien solicite la sustitución y decidido por el juez en la respectiva audiencia de imposición en atención a la vida personal, laboral, familiar o social del imputado. 2. Cuando el imputado o acusado fuere mayor de 65 años. 3. Cuando la imputada le falten 2 meses para dar a luz. 4. Cuando el imputado acusado estuviera en un estado grave de enfermedad. Cuando el imputado o acusado fuere madre cabeza de familia. Y esas son causales totalmente diferentes a lo que estamos hablando del plazo razonable. Entonces, por eso, por favor, muchachos, le ponen esa arista ahí. Ahora bien, listo. Hay 2 tipos más de sustitución de medida de aseguramiento. 2 tipos más. Ah, yo los tengo. Esos 2 tipos de sustitución de medida de aseguramiento, pues una es el 314 que acabamos de leer. Quiero hacerles un paréntesis aquí en el numeral cuarto del artículo 314, que dice cuando el imputado acusado estuviere en estado grave de enfermedad previo dictamen de médicos oficiales. Resulta que la Corte Constitucional en una sentencia del año pasado manifestó que no solo los médicos oficiales, sino los acreditados y que demuestren ser peritos, pueden llegar a realizar ese tipo de peritaje. Pero la enfermedad tiene que ser tan grave que ya hay algunas enfermedades reconocidas para ese tratamiento especial para que una persona pueda salir de prisión. Pueden ser enfermedades psiquiátricas inclusive, pero se necesita un buen sustento. Y para ello, muchachos, sí necesitamos, sin lugar a duda, el mejor de los peritos. Todas estas situaciones tienen que estar analizadas por ustedes al momento de cobrar unos honorarios para una defensa. Ustedes dicen, una defensa, uno cobra 400 millones de pesos y dicen, 400 millones de pesos, claro, miremos, un peritaje, por ejemplo, un peritaje forense contable puede costar 60 millones de pesos. El perito solo se puede llevar eso. Para esta libertad, un peritaje regular vale 18 millones de pesos. Y fíjense que solo para sacarlo de la cárcel, no para enfrentar el proceso. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, muchachos. Listo. 314. Tenemos unas causales específicas. Si la persona mayor y demás, padre, cabeza, familia y demás, se puede la sustitución de medida de aseguramiento. Ojo. Miren que lo que les estoy hablando, que el 314 solo permite la sustitución de medidas de aseguramiento cuando la persona está en intramuros. Y solo lo permite a degradarlo a domiciliaria. Pero les traigo una perla. El artículo 318, que titula solicitud de revocatoria de medida. Obviamente es un instituto jurídico totalmente diferente. Claro, revocar la medida de aseguramiento es que se quede sin efecto la medida de aseguramiento. En el otro escenario de la sustitución es simplemente variarla. ¿Listo? Entonces muchas veces hay jueces que dicen, pero el 318, usted me está trayendo es una revocatoria de la medida de aseguramiento y me está pidiendo es una sustitución. A veces es más fácil, muchachos, solicitarla por esta vía cuando uno tiene prueba que tumba el proceso. Por ejemplo, el artículo llega y dice, cualquiera de las partes podrá solicitar la revocatoria, la sustitución de la medida de aseguramiento. Al comienzo era solo por una vez. Hoy en día eso ya fue declarado inexequible. Y ante el juez de control de garantías que corresponda, presentando los elementos materiales probatorios o la información legalmente obtenida que permite inferir razonablemente que miren, ojo, que han desaparecido los requisitos del artículo 308. ¿Qué tenemos en el 308? Una inferencia razonable de participación, elementos materiales probatorios y fines constitucionales. Si ustedes traen pruebas que dice, oiga, es que no fue él, y les traigo el caso. Cuando yo estaba en la fiscalía, yo creo que ese caso lo pusimos de ejemplo en la clase con ustedes, que en el barrio del Salitre
iba un bus escolar. Iba un bus escolar y un señor en un carro iba peleando con el bus escolar. El tipo del carro, que era un Noctra, se baja del vehículo y dispara contra el bus escolar. Al tipo, después de labores investigativas, lo capturan. Estando en prisión, la defensa solicita una revocatoria de la medida de aseguramiento. ¿Qué elemento material probatorio traía la defensa? Resulta que la defensa encontró un video de la misma hora, en el mismo lugar, certificado por la Torre Colpatria, que demostraba que el individuo que estaba en la cárcel estaba en la Torre Colpatria cuando estaban sucediendo los hechos en Salitre. Esto es un elemento material probatorio que directamente ataca la inferencia razonable. Obviamente, ¿qué demuestra eso? Que los hechos no fueron cometidos por él. Y sería injusto tener privada la libertad de una persona que pues no tiene nada que ver con la comisión de una conducta punible. Entonces, ¿qué hicieron ahí? Revocaron medida de aseguramiento. Oiga, pero teníamos otro video que mostraba la escena de los hechos. Y veíamos que era un personaje muy similar a él. Muy similar. Pues resulta que era el hermano. Era el hermano, no era él. Pues bien, fue una mala práctica por parte de la policía judicial, porque había una cosa sencilla, eran muy similares, pero uno era así de flaco y el otro era así de gordo. Y la investigación no tardó sino 15 días en surtirse. En 15 días, a menos de que se hubiese hecho una liposucción, hubiese sido el hermano. Pero fíjense que ese es uno de los errores que pone al Estado a pagar consecuencias. Pues miren. Doctor, una preguntita. Eder, ¿cómo estás? Bien, Dímelo. doctor. Una preguntita. Una persona que ha cometido una conducta punible es capturado ya sea por orden judicial o flagrancia. A esta persona ya en imputación de cargos cumple con uno de los requisitos contemplados en el artículo 308. 314, doctor. Digamos, por ser mayor de 60 años. Ok, sí. Pero ese señor, digamos que el arraigo social, económico y laboral se lo hicieron y quedó plasmado que la residencia de este sujeto es en un ¿cómo le digo? Es uno de esos establecimientos públicos pues, que aporta la alcaldía pues, para las personas habitantes de calle. Sí. ¿Sí? Entonces, mi pregunta es, ¿cuál tendría más peso jurídico? ¿Ese artículo 314, la individualización del sujeto? Y debido a eso, ¿se le podría dar la libertad o se le podría dar lo solicitado de sustitución de la pena intramural a domiciliaria? Eder, nunca en la vida confundamos las situaciones. El artículo 314, ojo, hablas cuando ya hay impuesta una medida de aseguramiento. Lo que busca es sustituir la medida de aseguramiento. Entonces nunca te vas a meter por ese escenario a una carga argumentativa. Yo ayer les estaba hablando de que habían capturado a una persona de mucho dinero, que yo me fui a defender la esposa y que llegó un abogado trayendo una jurisprudencia que era errada. Entre otras cosas, él estaba alegando el 314 y pues el argumento del juez fue, oiga, pues si no he impuesto, ¿cómo me alega una sustitución? Lo que tienes que hacer, Eder, y soy enfático y reiterativo en eso, es el test de proporcionalidad. ¿Sí? La urgencia de la medida de aseguramiento. Pero esa solicitud, doctor, no se puede hacer posterior. Digamos que, bueno, fue
orden judicial o flagrancia, se legalizó la captura, no se puede solicitar en la medida de en la imputación de cargos. No, a ver, ¿qué es lo que pasa? La audiencia por escenario para imponer medida de aseguramiento es la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento. Pero en esa audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, tú como abogado no puedes alegar que se revoque la medida de aseguramiento porque no ha sido impuesta. ¿Sí? Estás en plena audiencia. Lo que tú tienes que hacer es, en realidad, alegar en esa audiencia con los fines constitucionales, alegar en esa audiencia toda la situación, y hay jurisprudencia al respecto que habla sobre la personalidad, sobre la peligrosidad del individuo y circunstancias similares así dependiendo el fin constitucional decantado por la Fiscalía. Eso es lo que tienes que hacer aplicado con el test de proporcionalidad jurisprudencialmente decantado. Y posteriormente tienes la base para al otro día. Si la medida se impone hoy, yo mañana puedo solicitar la audiencia de sustitución de medidas. No tiene que existir una temporalidad, sino simplemente hay que atreverse. ¿Qué es lo que pasa? Ojo con esto, que esto le pasa a mucho abogado litigante, y gracias porque me hiciste recordar algo muy importante. A veces se impone una medida de aseguramiento. La defensa llega y apela a la medida de aseguramiento. Cuando apela a la medida de aseguramiento, durante ese trayecto, va y solicita una sustitución o revocatoria de medida de aseguramiento. Y el recurso de apelación todavía no se ha decantado. Resulta que la medida de aseguramiento y la apelación se surtió en efecto devolutivo. Es decir, que está andando el procedimiento. Es decir, que la persona sigue privada de la libertad y no se ha resuelto en absoluto todo lo concerniente a la imposición de la medida de aseguramiento. Entonces, muchos abogados hacen eso y llegan a la audiencia preliminar y el juez les dice, señor, pero usted tiene una audiencia que está pendiente, no puedo acceder a su petición. Ojo con eso. Si ustedes están muy seguros, tienen la prueba reina, que esa es la prueba que les va a prosperar en la audiencia, tienen que estar demasiado seguros. La situación que tienen que hacer es renunciar al recurso de apelación, radicarlo en el centro de servicios judiciales renunciando al recurso y ahí sí solicitar la audiencia de sustitución o revocatoria de medida de aseguramiento. ¿Listo? Listo, doctor, gracias. Profe, una pregunta. Habla, ¿quién habla? Fabián Prieto. Fabián, ¿cómo estás? Bien, gracias, profe. Con relación al 314, numeral cuarto, pues puede sonar bobo, pero quiero salir de la duda. Cuando se habla de médicos oficiales, ¿a qué se refiere? ¿Los del Instituto de Medicina Legal o cualquier médico titulado? Inicialmente era el Instituto Colombiano de Medicina Legal. Muchachos, aquí hay algo bien interesante. ¿Qué estaban haciendo en la práctica? Por ejemplo, yo voy para 1 año y medio que me fui para una audiencia antes de que existiera la jurisprudencia esta que les comento y le solicité, pedí una audiencia para que el juez enviara a mi cliente y a su historia clínica a medicina legal para valorarlo con la finalidad de sacarlo con ese numeral. Oigan, muchachos, 1 año y medio. El juez accedió y lleva 1 año y medio medicina legal sin responder. Sí, precisamente la semana que viene vamos a radicar un derecho de petición porque pues sí, han surtido otras circunstancias y hemos hecho otro par de cosas en el proceso y demás, pero pues, y precisamente esta es la situación que toca la Honorable Corte Constitucional en esa sentencia. Es más, voy a tratar de compartírselas, ya se nos está acabando la clase, pero peritos. No, se las comparto luego porque de verdad que me toca buscárselas, la tengo por ahí. Y ahí medicina legal lo que dice es,
El principio de igualdad de armas debe garantizar eso. La práctica investigativa por parte de la defensa tiene que estar garantizada 100%. Es que es más, muchachos. Antes, Doctor, Yolima, qué pena. Creo que la sentencia C-163 del 2019. sí, esa es. Sí. Mira, muchas gracias. Hay un tema, se me fue la paloma, era... Uy, madre, se me fue. Bueno, el perito particular, ya me acordé. Inclusive normativamente, supuestamente existiendo ese principio de igualdad de armas, resulta que la defensa, para poder designar un investigador, tocaba que le pidiera permiso a la Fiscalía General de la Nación, y la Fiscalía General de la Nación tenía que emitir un formulario diciendo si ese es el investigador del caso. Y eso fue declarado inexequible, muchachos, porque de verdad eso atenta contra el principio de igualdad de armas y el derecho a la defensa. El artículo 8 del Código de Procedimiento Penal dice cuáles son las atribuciones que tiene, entre otros artículos, la defensa. Muchachos, ¿cuándo se tiene que decantar si el perito era el idóneo, si el investigador, si es el capacitado o demás? La norma dice quiénes son peritos, quiénes pueden ser investigadores, quiénes todo. Pero todo eso se desarrolla en las etapas de audiencia preparatoria y de juzgamiento. ¿Sí? Entonces, estábamos tan amarrados de mano que no podíamos ni tener ni siquiera un investigador privado. Mucho menos poder sacar una persona por una patología si medicina legal no nos iba a hacer la petición. Vayan ustedes como defensores, radiquen en medicina legal una petición a ver si algún día se la responden. No se la responden. ¿Sí? Y además, entre otras vainas, medicina legal le va a correr esa a la fiscalía. En todo sentido de la palabra. En todo sentido de la palabra. Un caso que tengo, pero se los cuento mañana porque ya no los quiero torturar más. Mañana, el día lunes, nos vemos y vamos a empezar a hablar, ya Déjame escuchar mi vida. a traer un caso muy particular acá, de un piloto de Avianca que tengo. Vamos a exponer algunos fragmentos de la audiencia preliminar para que ustedes ya comprendan y vean en la práctica cómo es un poquito más el asunto y ya que ustedes hagan sus críticas. El que quiera conocer la audiencia de prórroga, que me escriba. Creo que tienen mi correo. No, profe, no tenemos correo ni WhatsApp. No, señor. Les voy a pedir un favor. Si me pueden hacer una colaboración, el que pueda seguirme en las redes sociales. Voy a poner las redes sociales, voy a poner mi teléfono, voy a poner mi correo y el que quiera me escribe. ¿Listo? Gracias, profe. Sí, señor. Listo, sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, ya estoy escribiendo. Profe, ¿y no le queda mejor que lo incluyan al grupo de consultorio jurídico y ahí usted no lo comparte para todos? Que tenemos un grupo del salón. Sí, hay un grupo de consultorio jurídico 4. ¿Del WhatsApp? Sí, profe, Ya. ese lo Es que administra Harold. el y ahí video nos es bien podemos- largo, hermano. Ese video es bien largo. Oh, el link. No, pues el link, ahí nos manda el link. No, yo no lo tengo colgado. Me tocaría colgarlo. O enviárselo a Fabián y Fabián lo envía a todos los correos. Bueno, listo, miremos. Sí, profe, como para que no se le sature el celular. Exactamente, porque somos casi 87 y todos enviando esto. No, sí. Haría más bien solo a Fabián y Fabián pues, nos hace el favor que es acucioso en el tema y nos colabora en esa situación. Listo. Sin embargo, ya mandé el teléfono y mandé las redes. Espero los likes. Bueno, muchachos, ¿A les dónde? quiero bastante. Profe, no lo vemos. Gracias, buenas Para que lo noches, añadan en Doc. el WhatsApp ¿Dónde del- mandó los datos?
En el No chat. dice, pero no dice everyone, sino como que fue alguien específico. Ay, se lo envié, se lo ajusto. Listo, ya lo pongo público. A todos. Gracias, Doc. Bueno, por favor descansen. ¿Listo? Ahí llegaron. Feliz fin de Muy Sí, semana. profe. Muchas gracias. Bueno, Vale, chicos, profe. Semana. se les Chao, quiere. profe. Chao. Chao, profe. No, profe, gracias. Buen fin de. Gracias.